¿Quieres aprender a hacer estas tablas utilizando funciones como buscar v o la función si, ayudado por la inteligencia artificial de ChatGPT? Pues quédate en el vídeo y aprenderás. Bueno, la primera opción que vamos a ver es la clásica, es el ir a la web de ChatGPT, que es inteligencia artificial. Entonces ponemos en Google ChatGPT y la primera página o el primer resultado que nos aparece, que es openai.com, ahí pinchamos y entramos en ChatGPT. Hay que crear una cuenta. No voy a explicar ahora cómo se crea la cuenta porque no es el tema de este vídeo, pero hay muchos vídeos y además es muy fácil de crear. Vale, es una cuenta, te creas una cuenta gratuita y puedes usarla para muchas cosas. En este caso lo que vamos a hacer es utilizarla para nuestros trabajos de Excel o de Google Sheets. Yo, por ejemplo, ahora necesito una tabla de alumnos para practicar una serie de ejercicios de Excel. Entonces, lo que le voy a escribir aquí en esta cajita de texto que hay es donde escribimos las preguntas y él nos responde, ¿vale? Entonces vamos a escribirle aquí, voy a pegar una cosa que ya tenía de antes y le pongo, necesito una tabla inventada de alumnos con edad, dirección y teléfono. Y le doy aquí a enviar. Entonces él me va a dar lo que yo le estoy pidiendo. ¿Vale? Yo le estoy pidiendo esto. Pero me parece que esta tabla es un poco pequeña, entonces le digo lo mismo, pero además le digo que sea con 30 alumnos. Le doy a Enter y me va a dar esta solución. ¿Vale? Lo mismo, me dice, me va a dar la tabla, pero ahora esta vez un poquito más grande. Si yo con estos resultados ya veo que me parece bien, pues le doy a parar y ya me vendría bien con estos resultados. Todo esto lo vamos a poder después copiar de aquí y pegarlo en Excel o en Google Sheets. Entonces, esta tabla está bien, pero yo quiero que además de esta tabla me aparezca una columna donde me diga mayor de edad o menor de edad si el alumno es mayor de 18 o menor. Y lo que voy a hacer ahora es esto. Entonces lo que le voy a pegar ahora es otro texto, que lo tengo aquí desde antes, y le estoy escribiendo, necesito una tabla inventada de alumnos con edad, dirección, teléfono, con 50 alumnos, pero en vez de 50 voy a ponerle 20 para que no se desmadre mucho, con 20 alumnos y con una columna en la que si la edad es mayor a 18 aparezca mayor de edad y si no aparezca menor de edad. Y le doy a él a enviar. Y aquí debajo ya me está haciendo esto que yo le he pedido. Vale, entonces esto nos da un juego bastante grande a la hora de crear pues ejercicios y de todo tipo. Bueno, otra cosa muy interesante que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos aquí una tabla de trabajadores y departamentos. Entonces yo quiero tener una columna donde me aparezca, o sea, esto es el departamento, este es el trabajador, este es el departamento, y yo quiero tener una columna donde me aparezca la ubicación, ¿vale? Y voy a copiar esta tabla, la voy a copiar y me la voy a llevar al chat GPT, que es aquí. Y lo que le voy a decir, es lo siguiente. Dada esta tabla, quiero que me crees una columna llamada ubicación y si el departamento es venta, me escribas en esa columna edificio comercial. Vale, entonces ahora yo le acabo de pegar el texto aquí y ahora voy a ir a Excel de nuevo y voy a copiar ahora sí la tabla. Y después de esto que le he escrito, le voy a pegar la tabla completa ahí. Y le doy a enviar. Entonces escribí el texto y luego le pegué la tabla. Y él ahora me está creando aquí la tablita. Y en cada vez que aparece ventas me ha puesto edificio comercial. Es decir, he hecho la función si de Excel sin saber hacerla. Y ahora me copio esta información, mejor dicho desde aquí, me
copio, me voy a Excel y voy a pegarla por aquí mismo. Y ya tendría el nombre, el departamento y la ubicación. Es decir, he hecho una función sí sin tener ni idea de cómo hacer la función sí. De hecho, podríamos ir más allá y voy a pegar de nuevo, pero le voy a decir, dada esta tabla, quiero que me crees una columna llamada ubicación si el departamento es ventas. Me escribas en esta columna edificio comercial. Si el departamento es marketing, me escribes casa A. Y si el departamento es recursos humanos, me pones RRHH. Le doy. Y aquí tenemos el resultado. Ventas, edificio comercial, recursos humanos, RRHH, marketing, casa A. Y así podríamos darle todos los resultados de la tabla. Pero vamos a ir más lejos. Vamos a coger esta tabla que tenemos preparada aquí en Excel y quiero saber la media de sueldos por departamento. Y lo selecciono, lo copio, me voy a ChatGPT y le digo, quiero hallar la media de sueldo por departamento a partir de esta tabla. Le doy a pegar y le doy a enviar. Y nos va a dar la solución. Aquí nos está dando la media por cada departamento, la media de sueldo por cada departamento. Pero ¿qué pasa si no quiero irme de Excel para utilizar ChatGPT o inteligencia artificial? Pues simplemente me voy aquí a la pestaña programador y pincho en complementos. Aunque realmente no hace falta irse a la ficha programador porque hay gente que no la tiene activada. Y eso lo podrías hacer también en insertar, obtener complementos y aquí podrías buscar los complementos que vamos a hacer ahora mismo. Y a lo mejor alguien puede decirme, pero es que en mi Excel no tengo el menú programador. Bueno, pues es tan fácil como irte a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones y la ficha programador la tendrías así, pues solo con marcarla y darle a aceptar, pues ya te aparecería la ficha programador. Nos vamos a complementos, tienda y vamos a buscar chat GPT, la verdad que el nombre es un poco de aquella manera. Bueno, chat GPT y le damos a agregar, continuar. Entonces ya tendríamos lo que es la aplicación o la extensión de ChatGPT. Le damos a permitir y continuar. Y aquí donde pone Your OpenAI API, pues tenemos que poner una clave para que esta aplicación sepa que se trata de nosotros. Entonces primeramente tendríamos que darle a Sync A para loguearnos o entrar en nuestra cuenta del chat GPT. Le damos aquí, nos hacemos el login y una vez que hayamos entrado, pues vamos a la API y aquí tendríamos lo que son las claves nuestras de nuestra aplicación. Le damos a crear nueva clave secreta, crear clave secreta, copiar, le damos a Done y ahora nos iríamos a Excel y pegaríamos aquí la clave que acabamos de generar. Le damos a guardar y ya podríamos empezar a utilizar las funciones. En este caso voy a enseñarles cómo se hace también en el Excel Online, que también se pueden utilizar los complementos. Bueno, en el Excel Online también podemos utilizar los complementos aquí en el botón complementos y más complementos. Le pinchamos en más complementos, buscamos
el complemento que queramos, que en este caso sería el chat GPT, y solo sería cuestión de agregarlo, instalarlo como hicimos anteriormente y hacer todo lo demás. Entonces, yo aquí tengo ahora mismo en el Excel Online, tengo 3 celdas y quiero que me las una en esta celda. Entonces, para esto tendría yo que utilizar una función, pero como tengo instalado el chat GPT, pues voy a utilizarlo para que me diga la función que tengo que utilizar. Entonces, primero que nada voy a coger un grupo así de celdas y le voy a decir alinear y combinar y centrar. Vale, entonces ya tenemos esto combinado, aunque hasta que no se actualice no se van a quitar las rayas porque es online, pero bueno. Aquí voy a escribir yo lo que quiera decirle a ChatGPT y aquí voy a introducir la fórmula ai.ask y le voy a decir que coja la orden de esta celda, que la tengo pues combinada, aunque se están viendo las rayas como si no estuviera combinada, pero es porque en el Excel Online a veces no se actualiza muy bien. Entonces aquí tengo la fórmula ai.ask, abre paréntesis, i4, es decir, le estoy diciendo que en i4, que es esta celda que yo he combinado, que es toda esta, le voy a escribir la orden que quiero que él me devuelva la información. Entonces, le voy a decir, dime, voy a poner minúsculas, dime la fórmula que tengo que poner en F4 para que me una las celdas C4, D4 y E4. Le doy a Enter y él me acaba de dar la fórmula. Entonces yo lo que haría es que copiaría, me vendría aquí y le diría pegar aquí, pero solo valores para que me pegue la fórmula. Entonces yo vengo aquí y borro el punto que él me ha puesto y le doy a Enter y ya aquí me está saliendo los 3 pegados, ¿vale? Que es la fórmula que me ha dado el chat GPT. Pero yo ahora voy a ir más allá, voy a poner esto un poquito más centrado. A ver, aquí para que se vea mejor. Y entonces aquí le digo, dime la fórmula que tengo que poner en F4 para que me dé, para que me una las celdas C4, D4 y E4 y además que me ponga un espacio entre cada uno. Vamos a ver si nos da la solución, ¿ves? Entonces aquí tenemos la solución que nos está dando, ¿vale? Entonces sería copiar, pegar solo valores y en este caso tendríamos que luego borrarlo y ya nos funcionaría la fórmula esta que hemos hecho, ¿eh? Simplemente tenemos aquí un espacio donde le preguntamos cosas al chat GPT. Por ejemplo, ¿qué más podríamos usar aquí? Si yo quisiera, pues, hacer una función sí, que normalmente es un poco compleja, y imagínense, yo quiero que si aquí está la palabra Manuel, me escriba en esta celda un 5, el número 5. Pues voy a decirle aquí, dime la fórmula que tengo que poner en F4 para que aparezca el número 5 si en la celda C4 aparece Manuel.
Le doy a Enter, entonces él ahora está leyendo. Y ve, aquí me ha dado la solución. Y voy a ir más. Que aparezca el número 5 si en la celda C4 aparece manual. Y el número 6 si aparece otra palabra. ¿Ven? Aquí ya me está dando la solución. Entonces, yo simplemente le doy a copiar. Ahora vengo para acá y le doy a pegar valores. Y simplemente aquí solo tendríamos que darle a Enter. Bueno, otro ejemplo que tenemos es que yo tengo aquí un campo donde voy a poner las cantidades. Voy a poner cantidad, producto y precio. Vale, aquí tengo una lista desplegable donde voy a elegir cada uno de estos artículos que tenemos aquí. Y lo que quiero es que en precio me aparezca el precio del artículo cuando yo elija algo aquí. Entonces tengo aquí otra vez el tema este del chat GPT. Tengo aquí la función AI.ask y entre paréntesis G11. Es decir, que le estoy diciendo que lo que yo ponga en G11 es la orden sobre la cual quiero que me dé información el chat GPT. Vale, entonces yo lo que voy a hacer es que voy a pegar esto. Dime qué fórmula usar en E4 para que busque el valor de D4 en la tabla que está en el rango J4K8 y me devuelva el dato que está en la misma fila pero en la tabla con rango K4K8. Vale, entonces le doy a Enter, él se pone ahí a pensar y me devuelve esta función, es decir, buscar v D4 en la base de datos J4K8 y una vez que lo encuentre me devuelve la fila 2, o sea, la columna 2. Entonces yo ahora cojo esto, lo copio, lo pego aquí con valores siempre y borro todo lo que está antes del igual, que hay unos espacios y tal. Le doy a Enter y ya me está solucionando lo que yo quería, que en función de lo que yo elija aquí me va a hacer esto.